Toda la Biblia en un año es un proyecto educativo e independiente, ajeno a cualquier organización, y solo publica su contenido en sus plataformas oficiales. Si tienes dudas o quieres conocer más, te invitamos a contactarnos en nuestras redes sociales. Bienvenidos al día 68, marzo 9, para conocer lo que Dios quiere decirnos en toda la Biblia en un año. ¡Comencemos! Antiguo Testamento. Números 11:24 a 13:33. Moisés fue a comunicarle al pueblo lo que Dios le había dicho. Luego reunió a 70 líderes y los puso alrededor del santuario. Dios bajó en la nube y habló con Moisés. Luego hizo lo que había prometido. Puso en los líderes el espíritu que había en Moisés, y ellos empezaron a comunicar mensajes de parte de Dios. Esto sucedió una sola vez. Eldad y Medad. Había dos hombres del grupo de los 70 llamados Eldad y Medad que se habían quedado en el campamento, y aunque estaban allí, el Espíritu también vino sobre ellos y empezaron a profetizar. Un muchacho fue corriendo a contárselo a Moisés. Josué, que desde joven era ayudante de Moisés, estaba allí. Al oír al muchacho, dijo: «Moisés, mi señor, no los deje usted profetizar». Pero él le respondió: «No seas celoso ni envidioso. Ya quisiera yo que todo el pueblo de Dios recibiera su espíritu y profetizara». Después de eso, Moisés y los líderes regresaron al campamento. Las codornices. Dios hizo que desde el mar soplara un viento muy fuerte. Ese viento trajo muchísimas codornices y las lanzó sobre el campamento de los israelitas. Eran tantas que se podía caminar todo un día por el campo y encontrarlas amontonadas a casi 1 metro de altura. La gente se la pasó juntando codornices todo ese día y toda la noche y el día siguiente. El que menos codornices juntó hizo 10 montones, y algunos hasta pusieron a secar codornices alrededor del campamento. Todavía no acababa la gente de comer codornices cuando Dios se enojó contra ellos. Los castigó tan duramente que muchos murieron. Por eso llamaron a ese lugar Kibrot Atavá, nombre que significa tumbas del apetito, porque allí el pueblo enterró a los que solo pensaban en comer. De allí el pueblo se fue a Haserot, en donde se quedó por algún tiempo. María y Aarón critican a su hermano Moisés. Capítulo 12. María y Aarón hablaban mal de su hermano Moisés porque se había casado con una mujer que no era hebrea, sino etíope. Y dijeron: ¿acaso Dios le ha hablado solo a Moisés? También nos ha hablado a nosotros. Dios oyó lo que habían dicho y se molestó al oírlo porque Moisés era la persona más humilde del mundo. Entonces Dios llamó a Moisés, a Aarón y a María y les dijo: «Vayan los 3 al santuario». Cuando fueron los 3, Dios bajó en la columna de nube y se puso a la entrada del santuario. Llamó entonces a Aarón y a María, y cuando ellos se acercaron, les dijo: «Óiganme bien, ¿por qué se atreven a hablar mal de Moisés? Ustedes saben que cuando yo quiero decirles algo por medio de un profeta, le hablo a este por medio de visiones y de sueños. Pero con Moisés, que es el más fiel de todos mis servidores, hablo cara a cara. A él le digo las cosas claramente y dejo que me vea».
El Señor se enojó mucho con ellos y se fue. Y en cuanto la nube se alejó de la tienda, María se puso leprosa, con la piel toda blanca. Cuando Aarón se volvió para mirar a María y vio que estaba leprosa, le dijo a Moisés: «Por favor, mi señor, no nos castigues por este pecado que tontamente hemos cometido. No permitas que ella quede como una criatura muerta antes de nacer, que sale con la piel medio deshecha». Entonces Moisés suplicó al Señor: «Por favor, oh Dios, te ruego que la sanes». Y el Señor le respondió: «Si su padre le escupiera en la cara, quedaría deshonrada durante 7 días. Pues entonces que la echen fuera del campamento durante 7 días, y después podrá volver». Y así María fue echada fuera del campamento durante 7 días. Mientras tanto, el pueblo no se movió de allí. En cuanto María se reunió con ellos, se pusieron en camino desde Aserot y acamparon en el desierto de Parán. Moisés envía exploradores a Canaán. Capítulo 13. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: «Envía a unos hombres a que exploren la tierra de Canaán, que yo voy a dar a los israelitas. Envía de cada tribu a uno que sea hombre de autoridad». Tal como el Señor se lo ordenó, Moisés los envió desde el desierto de Parán. Todos eran hombres de autoridad entre los israelitas, y eran los siguientes: Samúa, hijo de Zacur, de la tribu de Rubén; Safat, hijo de Ori, de la tribu de Simeón; Caleb, hijo de Jefuné, de la tribu de Judá; Igal, hijo de José, de la tribu de Isaacar; Oseas, hijo de Nun, de la tribu de Efraín; Paltí, hijo de Rafú, de la tribu de Benjamín; Gadiel, hijo de Sodí, de la tribu de Zabulón; Gadí, hijo de Susí, de la tribu de José, es decir, la tribu de Manasés; Amiel, hijo de Gemalí, de la tribu de Dan; Setur, hijo de Micael, de la tribu de Aser; Nahbi, hijo de Babsi, de la tribu de Neftalí; Jehuel, hijo de Maquí, de la tribu de Gad. En esta ocasión, Moisés le cambió el nombre a Oseas, salvación, y le puso Josué, el Señor es salvación. Moisés los envió en su misión de exploración diciéndoles: «Vayan hacia el norte, hacia el Negev, y suban las montañas, y observen qué tal es la tierra. Fíjense, además, cómo es el pueblo que vive allí, si son fuertes o débiles, pocos o muchos, si la tierra es fértil o no, y qué clase de ciudades son, si son pueblos sin muros o si son ciudades fortificadas, si la tierra es rica o pobre, y si hay árboles. No teman, y cuando regresen traigan algunas muestras de los frutos que vean». Era la época en que comenzaba la vendimia. Ellos fueron y exploraron la tierra de Canaán desde el desierto de Sin hasta Rehob y Hamat. Yendo hacia el norte, atravesaron el Negev y llegaron a Hebrón. Allí vieron a los descendientes de Ahimán, de Sesai y de Talmai, descendientes de Anac. Hebrón era muy antigua y había sido fundada 7 años antes que Zoán en Egipto. Luego llegaron a lo que se conoce ahora como Valle de Escol, donde cortaron un racimo de uvas tan grande que fue necesario transportarlo en un palo cargado por 2 hombres. También llevaron algunas muestras de granadas e higos. Los israelitas llamaron al Valle Escol racimo, por el racimo que allí encontraron. Informe de los espías. 40 días después regresaron de su expedición. Informaron a Moisés, a Aarón y a todo el pueblo de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y les mostraron el fruto de la tierra que habían traído consigo. Este fue su informe. Llegamos a la tierra que ustedes nos enviaron a explorar y encontramos que es una tierra excelente de la que realmente fluye leche y miel.
Hemos traído estos frutos como muestra, pero el pueblo que vive en ella es poderoso. Sus ciudades están fortificadas y son grandes, y lo que es peor, hemos visto gigantes descendientes de Anac en aquellos lugares. Los amalecitas viven en el sur, mientras que en los montes hay heteos, jebuseos y amorreos. A lo largo de la costa del Mediterráneo y en el valle del Jordán están los cananeos. Sin embargo, Caleb animó al pueblo delante de Moisés. Subamos inmediatamente y tomemos posesión de la tierra, dijo, porque podemos conquistarla. No podremos luchar contra un pueblo tan poderoso, respondieron los otros espías. De modo que el informe de la mayoría de los exploradores fue negativo. La tierra está llena de guerreros, los pueblos que la habitan son poderosos, y vimos gigantes descendientes de Anac, eran tan grandes que parecíamos langostas al lado de ellos. Comparte el mensaje con el contenido de las redes sociales de toda la Biblia en un año. Continuamos. Nuevo Testamento. Marcos 14, 22-52. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: «Tómenlo, porque esto es mi cuerpo». Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y todos bebieron de la copa. Y les dijo: «Esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio por muchos. Les digo la verdad, no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios». Luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. Jesús predice la negación de Pedro. En el camino, Jesús les dijo: «Todos ustedes me abandonarán, porque las Escrituras dicen: Dios golpeará al pastor, y las ovejas se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea, y allí los veré». Pedro le dijo: «Aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré». Jesús respondió: «Te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces». «No», exclamó Pedro enfáticamente, «aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré». Y los demás juraron lo mismo. Jesús ora en Getsemaní. Fueron al huerto de olivos llamado Getsemaní, y Jesús dijo: «Siéntense aquí mientras yo voy a orar». Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse profundamente. Les dijo: «Mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo». Se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que, si fuera posible, pasara de él la horrible hora que le esperaba. «Abba, Padre», clamó, «todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía». Luego volvió y encontró a los discípulos dormidos. Le dijo a Pedro: «Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera 1 hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil». Entonces Jesús los dejó otra vez e hizo la misma oración que antes. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos y no sabían qué decir. Cuando volvió a ellos por tercera vez, les dijo: «Adelante, duerman, descansen». Pero no, la hora ha llegado. El Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. «Vamos, levántense, que ya se acerca el que me traiciona».
Arresto de Jesús. De pronto, mientras Jesús estaba hablando, llegó Judas, que era uno de los 12. Con él venía mucha gente armada con espadas y palos, y enviada por los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. El que lo estaba traicionando les había dado esta contraseña: al que yo le dé un beso, ese es, arréstenlo y llévenselo bien asegurado. Cuando Judas llegó, se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, y le dio un beso. Aquellos hombres le echaron mano y lo arrestaron. Pero uno de los que estaban allí sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Jesús les dijo: ¿Han venido a arrestarme con espadas y palos, como si fuera yo un ladrón? Todos los días estuve con ustedes enseñando en el templo y no me aprehendieron. Pero esto sucede para que se cumplan las Escrituras. Y todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. El joven que huyó. Cierto joven seguía a Jesús cubierto con solo una sábana. Cuando lo aprendieron, el joven dejó la sábana y huyó desnudo. Salmos. Salmo 52, 1-9. Al director musical, Másquil de David, cuando Doeg el edomita fue a informarle a Saúl: David ha ido a la casa de Ahimelech. Capítulo 52. ¿Por qué te jactas de tu maldad, varón prepotente? El amor de Dios es constante. Tu lengua, como navaja afilada, trama destrucción y practica el engaño. Más que el bien, amas la maldad. Más que la verdad, amas la mentira. Selah. Lengua embustera, te encanta ofender con tus palabras, pero Dios te arruinará para siempre, te tomará y te arrojará de tu hogar, te arrancará del mundo de los vivientes. Selah. Los justos verán esto y temerán, entre burlas dirán de él: aquí tienen al hombre que no buscó refugio en Dios, sino que confió en su gran riqueza y se afirmó en su maldad. Pero yo soy como un olivo verde que florece en la casa de Dios. Yo confío en el gran amor de Dios eternamente y para siempre. En todo tiempo te alabaré por tus obras. En ti pondré mi esperanza en presencia de tus fieles, porque tu nombre es bueno. Proverbios. Proverbios 11, 1-3. Capítulo 11. El Señor aborrece las balanzas adulteradas, pero aprueba las pesas exactas. Con el orgullo viene el oprobio, con la humildad la sabiduría. A los justos los guía su integridad, a los falsos los destruye su hipocresía. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Si esta entrega te gustó, te invitamos a regalarnos un me gusta, suscribirte y seguirnos para apoyar este proyecto, a compartir este mensaje con tu familia y amigos y a comentarnos qué te habló Dios en este día. Descubre más contenido para compartir de toda la Biblia en un año en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y TikTok. Te esperamos en nuestra siguiente entrega. Que Dios te bendiga.